Alabado sea el Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William, de la Primera Iglesia Hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da, este privilegio que me concede de estar aquí en su casa de oración, donde puedo contemplar la hermosura del Señor y también inquirir en su templo. Alabado sea el Señor. A todos nuestros hermanos y amigos los bendecimos en el nombre de Jesús. Damos gracias por sintonizarnos. Les pedimos que nosotros podemos darle más oportunidad a nuestros amigos que no conocen al Señor, y así pues que ellos pueden escuchar un poquito la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Les pido a todos los hermanos pues que me acompañen en esta oración, y vamos a dedicar esta reunión a nuestro Señor. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí, oh Dios, en tu casa de oración. Gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, oh Dios, donde nosotros podemos conversar contigo, platicar contigo, Señor, acercarnos a ti y pedirte, oh Dios, que nos sigas guiando, que sigas trabajando en nuestra vida, para que nosotros podamos, Señor, pues llegar a un final bueno. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, pedimos de una manera especial que tú vayas delante de nuestras voces, o que tu Santo Espíritu vaya delante de nuestras voces, Señor, y que toque la mente de nuestros hermanos y especialmente de nuestros amigos que todavía no han dado el paso de fe, Señor. Pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. Háblale, Señor. Permite que tu palabra penetre en sus mentes y que ellos puedan, Señor, entender lo que tienen que hacer, oh Dios, que acercarse a ti, buscar tu rostro, su presencia, para que ellos puedan reconciliar su vida contigo. Señor, ahora también pedimos por nuestros hermanos que están afectados de salud. Ejemplo, nuestra hermana Aida Melvin, que pues está un poquito enferma, hermana Lucy, Gladys, y muchos hermanos que están aquí, la hermana Lilian, la hermana Toledo. Alabado sea el Señor. María Peña, Padre Santo, todo pues lo presentamos delante de ti, oh Dios, y todos los demás hermanos que están afectados, Señor, incluyéndonos a nosotros mismos, porque también pues nosotros tenemos algunas issues. Levi, sí, también pedimos por Levi, que está, es un bisnieto de nosotros, el más nuevo. Alabado sea el Señor. Bueno, y pedimos por él. Alabado sea el Señor. Él tiene un poquito de problemitas, pero no son imposibles para tú poner tu mano y curar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, oh Dios, en todo y por todo muy bueno, Señor. Gracias, Señor, por él. Padre, dejamos todo en tus manos, esperando que tú nos guíes en todo lo que hagamos aquí, y permite, oh Dios, que tu palabra encuentre cabida en cada mente, tanto de nuestros hermanos como de nuestros amigos. Señor, dejamos todo en tus manos, te pido de nuevo, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria ahora y por todos los siglos. Amén. Praise the Lord. Okay, vamos a dejar a nuestra hermana Francis con el estudio de la palabra del Señor. Amén. Bendecido sea el Señor, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más porque nos concede la oportunidad de estar aquí. Pensábamos que no íbamos a poder estar en la iglesia porque se está haciendo un trabajo de electricidad, y de un momento a otro pues nos quedamos sin luz, pero ya se arregló el problema y estamos aquí hoy. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes, pues les dijimos a los hermanos que se quedaran en la casa por si acaso no se podía dar el servicio, pero gracias a Dios que se arregló y estamos aquí hoy. Discúlpenos los hermanos, no fue la intención de dejarlos en su casa, sino es que pues teníamos que tener precaución. No se puede traer a la iglesia si no hay las posibilidades de que haya aire y el abanico por lo menos para refrescarnos con esta calor terrible que está haciendo. Así es que por esa razón pues no están ellos aquí, pero hoy vamos a estar dando la clase del dominical del jueves pasado. Como yo no estábamos aquí, pues no se pudo dar, y a mí no me gusta, como decía William el domingo, no me gusta dejar las clases atrasadas,
porque el trabajo es doble, pero bueno, hay que hacerlo, hay que buscar la manera de ponernos al día, y él pues me dio la oportunidad de hacerlo hoy, y yo pude terminar la clase y pude hacerlo hoy, así que damos gracias al Señor por esto. Pero en este momento, Padre Celestial, Padre bueno, Padre amado, venimos delante de ti una vez más para decirte cuánto te amamos y cuánto te necesitamos, Señor. En este día queremos decirte, Señor, que necesitamos tu ayuda, que necesitamos de tu gracia, de tu unción, que necesitamos que tu Santo Espíritu se mueva en nosotros, nos sostenga y nos ayude, y que también a cada hermano y a cada hermana que quizás puede escucharnos hoy, también ellos reciban bendición de parte tuya. Que sientan el anhelo y el deseo, Señor, de estudiar tu santa palabra, y que busquen la manera de cómo entenderla y cómo aplicarla a nuestras vidas, porque ese es el propósito por el cual tú has dejado escrita para que nosotros nos beneficiemos. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta aquí y por el privilegio que nos da una vez más de estar aquí. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, gloria y alabanza, Señor. Hoy estamos en la unidad número 4, la epístola a los Gálatas, y la clase número 20 para el expositor, que estaba supuesto ser para el 12 de julio, pero lo vamos a hacer hoy el día 14, que se llama justificación por la fe. ¿Okay? Vamos a estar viendo que usted no necesita hacer ninguna obra, ni reventarse haciendo, ¿cómo se dice?, ejercicios religiosos para alcanzar la salvación. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, tomó toda nuestra culpa y toda nuestra falta y todas nuestras enfermedades, y todo lo llevó en la cruz, y por medio de Él es que somos salvos y somos sanos y somos justificados por la fe que usted y yo ponemos en Él. No hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer que nos ayude a alcanzar la salvación. Es bueno que entendamos eso, porque hay muchas instituciones que quieren que usted venda libros, que quieren que usted haga muchas cosas, porque de esa manera usted va a alcanzar el reino de Dios. El reino de Dios solamente se alcanza por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Amen. Por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¿Okay? La verdad central, el estudio se encuentra en Gálatas capítulo 3, del 1 al 25. Había un verso que estudiar, Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. Por supuesto, esos dos versos se tratan de lo mismo. Así es que vamos a ver, la verdad central nos dice: la justificación es ser hecha justa a los ojos de Dios. O sea, justificar no es que Dios nos declare a nosotros justos delante de Dios. Y eso no lo podemos hacer nosotros con ningún esfuerzo, hermano. Por grande o por mucho dinero que quizás la gente piense que pueda pagar, no se puede lograr. Solamente se logra cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, lo confesamos que es nuestro Salvador, aceptamos ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario, y por medio de esa fe es que somos salvos. Así es que no es por obra para que nadie se gloríe, dice Hechos capítulo 2 del 8 al 9. El versículo clave de esta clase nos dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí nos dice que la Escritura previendo, porque Dios sabe todas las cosas desde el principio hasta el final. Él conocía en el momento, en ese punto de partida que Él llama a Abraham, Él sabía el plan que Él tenía, que había hecho con el propósito de la salvación, no solamente de Abraham y su familia y su descendencia, sino de todas las naciones. En su llamado en en Génesis capítulo 12 y verso 3, vemos que le dice: porque en ti serán benditas todas las naciones. Que esto no fue que resultó de un momento
a otro. Dios tenía un plan y ha tenido un plan siempre para alcanzar la humanidad. Lo que pasa es que usted y yo a veces no escuchamos la palabra de Dios, no le ponemos el sentido correcto para escucharla y no nos damos cuenta que Dios de antemano tenía planificado todo esto. Así es que, previendo, dice, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que se identificaron igual que Abraham, que creyó a Dios, ¿verdad? Y porque él creyó, le fue contado por justicia, ¿verdad? Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mire qué bueno. Él cuando le dice que en él van a ser benditas todas las naciones. Y hermano, y acuérdense que esto se lo dijo cuando él todavía no tenía la simiente de él, todavía no había sido. Todavía Isaac no había nacido. Había nacido el otro que había salido de Agar, ¿verdad? Pero entonces él le hace la promesa de que él le va a dar un hijo y que en esa simiente de él va a ser bendita las naciones. Pero por supuesto, él está hablando también de una simiente futura que descendería de sus lomos, de Abraham y de esa fe, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es el que realmente nos puede salvar. Bendecido sea el Señor. Las metas de la enseñanza, debemos asumir o debemos resumir la defensa de Pablo a la justificación por la fe. Acuérdense que esto es un argumento que el apóstol Pablo tiene aquí en contra de aquellos maestros que se introducieron en Galacia, a la iglesia en Gálatas, con el propósito de que ellos tenían que someterse a la ley, además de creer en Jesús para poder ser salvos. Es un argumento. Y Pablo en este capítulo 3 sigue argumentando y dejando saber que realmente no necesitamos hacer ninguna obra, sino que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. También debemos de acoger la libertad que Jesús ofrece, ¿verdad? El Señor nos ha hecho libres, hermanos. ¿Por qué vamos a permanecer? La palabra del Señor nos dice que la ley es la que nos revela el pecado, es la que nos enseña que hemos faltado a Dios y que necesitamos un Salvador. Entonces, ¿por qué vamos a estar tratando de seguir algo que por ese algo no podemos ser salvos y estar en esclavitud? Así es que la fe en nuestro Señor Jesucristo nos hace libres para servir al Señor y somos salvos, nos da libertad. También debemos evaluar si estamos trabajando de manera de ganarnos el favor de Dios a través de su esfuerzo humano. Tenemos que examinarnos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo creyendo que mientras más yo haga, más cosas haga, más esfuerzo yo ponga, voy a ganar la salvación. Es imposible, no hay ningún esfuerzo que usted y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. Lo único que tenemos que hacer es entrar por lo que ya Dios tiene instituido para que usted y yo sigamos. Dios ya tiene en su palabra, nos ha dejado escrito lo que debemos de hacer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos que confesarlo con nuestra boca, recibirlo y creer que Él murió, que resucitó, que se levantó y que está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote intercediendo por usted y por toda la humanidad y por mí. Así es que simplemente lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos vivir una vida que no esté, que no estemos pensando que tenemos que hacer tal cosa o que tenemos que hacer tal otra. Eso no quiere decir que usted no haga obras buenas. Debe decirle que cuando usted se somete al Señor, las obras buenas le van a seguir también, porque usted va a aprender, va a saber cómo Dios quiere que usted camine y ande, y usted va a actuar de la manera correcta, con el propósito de agradar a Dios. Y eso va a agradar a Dios y también nos sirve a nosotros como testimonio de que hemos creído en el Señor. Así es que debemos evaluarnos, ¿verdad? Y no tratar de ganar el favor de Dios a través de su esfuerzo humano. No hay esfuerzo que usted y yo hagamos
que podamos ganarnos la salvación. Así es que esta gente que se arrodilla y camina 1 hora para ver a un ídolo y después están sangrando su rodilla y quizás después no pueden caminar por 3 días, pierden su tiempo, hermano, porque usted no va a ganar el favor de Dios haciendo eso. Está provocando a celos a Dios porque usted está adorando un ídolo. Él quiere que usted y yo reconozcamos que Él es el único Dios verdadero y que solamente a Él se le merece darle toda nuestra mente, todo nuestro corazón y todas nuestras emociones, derramarlas en Él y clamar a Él para que podamos permanecer firmes y fieles. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 de Gálatas. Yo lo voy a leer completo, hermano, porque aunque yo sé que el tiempo avanza, pero para mí la palabra es más importante que cualquier comentario que yo diga aquí y que el comentarista haya dado. Así es que la palabra por sí sola es lo más importante, así como Dios es el único importante en este lugar. Aquí dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Mire, estas son unas palabras bastante duras. Hablarle insensato a una persona no lo está alabando, lo está poniendo para abajo, ¿verdad? Están diciendo en otras palabras que no son muy sabios, ¿verdad? Seguimos. ¿Cómo es posible que después que Él le presenta a Jesucristo, que fue presentado claramente crucificado, ahora ellos estén actuando de esta manera? Segundo verso: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, de la única manera que usted y yo podemos recibir el Espíritu Santo es por las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo, y esto es por el oír de la fe, con fe. Tan necios sois, esta es otra palabra fuerte y dura, ¿ok? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, ¿sería en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermano? En ninguna manera fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Son preguntas retóricas que usted y yo debemos de contestar y ver que la misma palabra da la respuesta, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham, verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así es que somos bendecidos por esa fe que mostró Abraham, que también se ha manifestado en nosotros, porque nosotros lo hemos oído y hemos seguido. Bendecido sea el Señor. La 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, ¿verdad? Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Usted y yo no queremos estar bajo maldición. Reconocemos y entendemos que la ley no puede salvar a nadie. Hay que cumplirla todas, porque en el momento que usted falle en una, perdió todo lo que hizo. Así es que no es por la ley, sino por la fe. Dice aquí el verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque justo por la fe vivirá. Y ese es Habacuc capítulo 2 y verso 4. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que, hermano, había que hacer todo eso que exigía la ley para poder ser salvo. Y aunque en parte la ley nos ayudó a conocer que éramos pecadores y que necesitamos un Salvador,
pero no nos da la salvación, ¿verdad? En la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y usted sabe que nuestro Señor Jesucristo tomó ese lugar por usted y por mí y por toda la humanidad, y se hizo maldito, se hizo maldición por usted y por mí, que merecíamos la cruz y el infierno. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe de Abraham alcanzamos, dice, alcanzamos los gentiles, la fe que recibiéramos por la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le daña, ni le añade, no se puede, ¿verdad? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente singular, ¿verdad? Simiente, no a sus simientes, sino a su simiente. Se hicieron las promesas a su simiente y su simiente no dice, y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que toda esa promesa que se le dio a Abraham iba a cumplirse completamente en nuestro Señor Jesucristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así es que no somos salvos. El Espíritu Santo vino a Dios porque Dios dio esa promesa, ¿verdad? Y también dice que no podemos abrogar ese testamento que Dios hizo, que lo hizo antes de la ley, y la promesa fue primera y no la invalida, ¿verdad? No la hace inválida. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿verdad? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que aunque la ley fue dada con un propósito, un plan que Dios tenía de antemano, ¿verdad? Pero Dios sabía que por la ley nadie iba a ser salvo, porque todos nosotros nos hemos apartado del Señor, nos hemos salido del camino, y aunque conocemos la palabra, muchas veces fallamos a Dios, y por esa razón pues no podemos ser salvos por la ley, pero sí por la fe, esa promesa que Dios le dio a Abraham, nosotros somos salvos. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Pero no podemos ser salvos por la ley, sino por la gracia de Dios y por la fe. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa viene por la fe que usted y yo mostramos en nuestro Señor Jesucristo, y ha sido dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo pone esto como cuando uno está en la cárcel, ¿verdad? Y la ley pone otras leyes para que usted no siga siguiendo y no siga cometiendo faltas, pero que a la misma vez usted está encerrado, no tiene libertad. Y el único que nos puede dar libertad es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
De la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestro ayo, nuestra tutora, el sirviente que nos ayuda, que ayudaba a los niños, ¿verdad?, para que se comportaran bien y siguieran las reglas que se exigían en el hogar, ¿verdad? Y eran bien estrictos, y eso mismo es lo que es la ley, unas instrucciones tremendas y fuertes. Una maestra, ¿verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo de Jesús. Qué bueno es cuando podemos decir que todos los que hemos creído en Jesús somos hijos de Dios por medio de la fe que hemos mostrado en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo creo que no hay más que explicar eso, porque eso está demasiado de claro. Bendecido Señor. Somos linaje de Abraham por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos reconcilió con el Padre, y hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Gracias, Señor. En este momento pues vamos a estar dando un poquito de la introducción, y después entramos versos, lo que podamos sacar de los versos. Entro con una pregunta. ¿Qué respondería si alguien le preguntara que usted merece la vida eterna? ¿Qué le parece, hermano, que alguien le pregunte a usted que si usted merece la vida eterna? Ninguno de nosotros merecemos la vida eterna. Ni el Papa que está en Roma, ni el ministro más grande que haya de cualquier denominación se merece la vida eterna. Nadie se merece la vida eterna. Lo que nos merecíamos era la cruz y el infierno ardiente, que no fue hecho para los hombres, fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero sin embargo, por la desobediencia de nosotros, pues todos aquellos que no se encuentren en el libro de la vida van a ser echados allí. Así que eso es lo que nosotros nos merecíamos. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo, su único Hijo, para rescatarnos de esta maldad y de este pecado, ¿verdad? Ninguno la merece. Todos hemos pecado y merecemos el castigo eterno. Nuestra posición justa ante Dios no tiene que ver con nuestros esfuerzos. Así es que cuando usted y yo venimos al Señor y somos reconciliados, no es por los esfuerzos que usted y yo hagamos, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El propósito de una pregunta retórica no es recibir una respuesta, sino provocar una reflexión y destacar un punto, ¿verdad? Y estas preguntas que el apóstol Pablo hace aquí en esta porción de escritura es con ese propósito, que usted y yo, en vez de argumentar, reflexionemos y veamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros y lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Estas clases de preguntas pueden ser herramientas poderosas para quienes quieran destacar un punto. Es así lo que Pablo plantea en la epístola a los Gálatas, para que los creyentes reflexionen lo que reflexionaran aquellos, ¿verdad? Y lo que estaban haciendo. Pablo había presentado el verdadero evangelio, pero los falsos maestros que llegaron a esta iglesia enseñaban que los cristianos debían de obedecer la ley. Y si alguna otra persona hoy le dice a usted lo mismo, usted tiene que escapar por su vida, hermano, porque por su salvación, porque nosotros no somos salvos por obra, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Minimizando el sacrificio, esto hace que se minimice el sacrificio de Jesús porque les requería el esfuerzo humano para ser salvos. O sea, se requería hacer algo para que usted y yo fuéramos salvos, si no es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No se detuvieron a reflexionar lo que Jesús había hecho para que todo el que creyera en Él fuese salvo.
algo que era imposible para la ley. O sea, que ellos argumentaron y siguieron argumentando acerca de la ley y trajeron confusión no solamente a esta iglesia, a otras iglesias también. Los falsos maestros trajeron confusión, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo fue claro, el Espíritu Santo se manifestó y trajo bendición a esta iglesia, y hoy usted y yo tenemos esta carta con el propósito de que aprendamos, ¿verdad?, lo que se discutió allí y nosotros también lo practiquemos. Bendecido sea Dios. Somos justificados por la fe. Gálatas 5 del 1 al 4. Gálatas insensatos los llamó. Yo les dije que esto no era una palabra muy dulce, muy bien recibida probablemente por ellos. Podríamos decir es un insulto, pero vamos a ver cómo ellos responden. La frustración de Pablo con los Gálatas hace eco a través de los siglos. Todavía hasta el día de hoy esa palabra se sigue aplicando a todas aquellas personas que ignoran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. No hay ninguna otra forma en que usted y yo podamos ser salvos si no es viniendo a nuestro Señor Jesucristo y confesando su nombre y creyendo su palabra. Después de haber instruido a estos creyentes en la verdad del evangelio, verlos alejarse de la gracia de Dios para acoger el legalismo. El legalismo era que había que conocer la palabra de Jesús, pero también había que seguir la ley. En el capítulo 2, él explicó cómo las enseñanzas que se difundían en Galacia implicaban que la gracia de Dios era insuficiente y que el sacrificio de Jesús no tenía sentido. ¡Wow! Hermano, qué cosa tan terrible. Yo me imagino que Pablo temblaba delante de la presencia de Dios cuando tenía que argumentar con ellos, y yo ahora leyéndolo aquí también tiemblo, porque realmente, hermano, nosotros no podemos hacer ninguna obra que nos salve, ¿verdad? En el capítulo 3, él dice así, capítulo 3, 1, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Acuérdense que fue el apóstol Pablo el que llevó el evangelio a la iglesia en Galacia, ¿verdad? Y él, cuando presentó el evangelio, presentó a Jesucristo crucificado para alcanzar la salvación nosotros, ¿verdad? Pablo usó preguntas retóricas para que pudieran reflexionar a lo que ya les había enseñado. Los llamó insensatos. Y también hoy todo aquel que rechace el evangelio es un insensato, hermano, porque no hay ninguna otra forma en la cual usted y yo podamos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la denominación dominante en el planeta Tierra dice que el puente lo hace un hombre, pero hermano, no. No hay ningún puente que el hombre pueda hacer que nos pueda llevar a la salvación. Solamente Cristo, y por medio del Espíritu Santo nosotros llegamos a Cristo. Amén. Pablo usó preguntas retóricas para que pudieran reflexionar a lo que ya se les había enseñado. Los llamó insensatos, y también hoy todo aquel que rechaza el evangelio es un insensato. Pablo nos dice que abandonar la gracia de Dios para refugiarnos en nuestros esfuerzos para ganar la salvación es el colmo de la insensatez. Es la insensatez más grande, es la insensatez más grande que usted y yo podamos hacer. Confiar en los esfuerzos humanos cuando realmente lo que necesitamos es la gracia de Dios. Es la insensatez, dice él, por eso lo llama insensatos. Pablo afirmó de que los Gálatas estaban bajo el efecto del maligno. Aquí el comentarista usa las palabras que a mí no me gustaron, yo no las usé. Que sus acciones eran absurdas y merecían una explicación igualmente absurda. En el verso 2 él dice: esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Al rechazar el evangelio y aceptar la ley, actuaban como si la muerte de Jesús
no significara nada. Qué cosa tan terrible. Miren, cuando en el momento que Jesucristo cargaba todo el pecado de la humanidad, ¿verdad? En este Salmo 22 que nos habla acerca de que Él clamaba, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él cargaba todo el pecado de la humanidad. ¿Usted sabe lo que es? ¿Cómo se siente uno que ya tiene conocimiento? Que en este caso Pablo, que llevó la doctrina, que llevó el evangelio, allí cómo se sentiría Pablo en este momento al ellos rechazar esto y creer que no, que había que seguir con la ley. Es terrible. En ese momento se pensaba que Dios lo había abandonado, porque hermano, ahí él cargaba todo el pecado de la humanidad, el pasado, el presente, el futuro. Allí estaba encima de sus hombros y él pensó que Dios lo había abandonado. Después de haber recibido el Espíritu Santo, volvieron al legalismo en lugar de obrar en la gracia. Qué cosa tan terrible, hermano. Es algo que usted y yo tenemos que examinarnos, que no estemos haciendo lo mismo. Verso 3. Tan necios sois. Esta es una palabra que la palabra del Señor dice que lleva juicio, ¿verdad? Usted y yo no debemos llamar necio a nadie. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Cómo es posible que se le ha llevado el Evangelio verdadero, genuino, lo que Dios hizo, se le presentó, y que ahora regresen de nuevo a buscar lo que dice la ley, ¿verdad? En la carne, dice. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. Cuando ellos creyeron, su vida había comenzado de nuevo, al igual que nosotros cuando creemos. ¿Se acuerdan? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 nos dice que ahora somos una nueva criatura, ¿verdad? Las cosas ya pasaron y todas son hechas nuevas. En el momento que ellos creyeron, eso se aplicó. Y también en el momento que usted y yo creímos, también eso se aplicó. En Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ya le dije, 2 Corintios 5:17, también en Efesios 4:22 nos da una cita, y del 22-24, y Colosenses 3, del 9 al 10. Ningún esfuerzo humano podrá jamás producir la regeneración. Hermano, cuando nosotros creemos y venimos al Señor Jesús, Él nos regenera, Él nos hace una nueva criatura. Él hace las cosas viejas, dice, que pasaron, todas hechas nuevas, y nosotros empezamos a vivir una vida nueva. Ni añadir nada de lo que Jesús logró en la cruz. No hay nada que añadir. Cuando Él terminó en la cruz, San Juan capítulo 19:30 dice, consumado es. Cuando una cosa está consumada, quiere decir que está terminada, ya no hay nada más que hacer. Hebreos 10:14 nos dice, porque una sola ofrenda hizo perfecto, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que Él lo hizo una vez y por siempre. En la ley había que estar haciendo todos los años, repitiendo los mismos rituales, pero cuando vino Cristo, Él es el sacrificio, Él era el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, completo, genuino, el que Dios aceptó, y ya no hay nada más que hacer, hermano, ya no hay nada más que hacer. Ok, Pablo y su grupo sufrió persecución, y sin duda que todos los creyentes de Galacia también. Versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Él les pregunta, tanto que han sufrido y lo han padecido en vano, porque si están tratándose de volver a la ley, están haciendo esto en vano, ¿verdad? Dice, si es que realmente fue en vano. Si obedecer a la ley era el requisito para la justificación, ¿qué no tenía ¿qué valor tenía seguir a Jesús? ¿Verdad? Si seguir a la ley los llevaba a justificación y no necesitaba nada más, pues realmente yo creía que no necesitaban a Jesús, pero eso es erróneo. Nosotros necesitamos a Cristo Jesús en todo momento, en todo lugar y en todo lo que nosotros hacemos. Bendecido sea Dios.
hijos de Abraham, Gálatas 3, del 5 al 9. Todos los cristianos somos descendientes de Abraham por la fe, pero no todos los hombres son descendientes de Abraham, hermanos, porque el que no ha creído no puede ser que es hijo de Dios, es decir, que es hijo de Dios. Verso 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo usa 6 citas del Antiguo Testamento para demostrarlo, aclarando en esta carta y en otros pasajes la encarnación de Jesús, que proporcionó un nuevo contexto para la interpretación del Antiguo Testamento. O sea, ellos no podían entender estas cosas, pero cuando Pablo escribió esta carta, ahora usted y yo y todos los que la leen podemos entender mejor lo que el Antiguo Testamento trata de decir. Abraham sirvió como punto de partida para que el apóstol definiera la justificación como algo que viene por la fe y no por las obras. Así es que era necesario empezar por alguien. Y el Señor señaló a Abraham, lo llamó, lo sacó de la tierra donde él estaba, lo trajo a otra tierra, fue forastero en esa tierra mientras vivió, pero sin embargo se le dio una promesa de que él sería, ¿verdad? En él serían benditas todas las naciones. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por su recta relación con Dios, no por la ley, porque Moisés, la ley que la trajo Moisés, ¿verdad? Dice, Moisés la recibió después, ¿verdad? Porque por la ley, Moisés la recibió siglos después. La justificación de Abraham no vino por sus propias acciones, sino por su fe en la promesa de Dios. Él dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y usted y yo también creemos a Dios y también Dios nos va a contar como justo, por eso mismo, por la fe. Durante Moisés, los hijos de Israel buscaron la justificación en la ley, pero esta no estaba para proporcionar justificación duradera. Ellos hacían sus sacrificios, se presentaban delante de Dios, se sentían que su pecado era cubierto con los rituales, ¿verdad? La sangre de los animales que se sacrificaban con sacrificio, pero ¿qué pasaba? Que al año anterior había que volver a hacer lo mismo, ¿verdad? En el día de la expiación. Así es que el sacrificio que ellos hacían, aunque era un ritual que Dios había establecido, pero era una sombra de lo que iba a venir. Los cristianos no se aferraron a un modelo más antiguo. O sea, los cristianos nos aferramos a un modelo más antiguo y superior de justificación por la fe. Como Abraham, sus verdaderos descendientes son aquellos que comparten su fe y son justificados con él. O sea, todo aquel que cree, ¿verdad?, por medio de la fe que mostró Abraham, cree en nuestro Señor Jesucristo, dice que somos salvos, ¿verdad? Así es que somos justificados con él por la fe. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nuestro Señor Jesús usó el mismo argumento con una multitud de judíos en Jerusalén, en el libro de San Juan, capítulo 8, de verso 37 al 44. Él explicaba que ellos no podían ser hijos de Abraham porque no seguían el ejemplo de fe de Abraham. Y los llamó hijos del diablo, ¿verdad? Gálatas 3:8 dice: la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Estas promesas se dieron en Génesis capítulo 12, verso 3, Génesis capítulo 18, verso 18, capítulo 22, verso 18. Esto nos quiere decir que antes que se promulgara la ley de Moisés, la intención de Dios fue que los gentiles fueran justificados por la fe. ¿Okay? Eso estaba ya de antemano en el plan de Dios. El verso 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
El mayor argumento era que los judíos querían que los gentiles se judaizaran para poder ser cristianos. Pablo expuso en este argumento que los hijos reales de Abraham son los que tienen la fe de Abraham y no los que guardan la ley. O sea, que no son los que nacieron bajo el linaje de Abraham, que se llaman hijos de Abraham, sino aquellos que han compartido la fe que Abraham poseyó, ¿verdad? Y que nos ha impartado a nosotros. Gálatas 3, 10 al 13. Redimido de la maldición de la ley. La maldición de la ley. ¿Qué es una maldición? Muchas veces nosotros pensamos que una maldición es una mala palabra, que una maldición es un deseo malo que uno le hace a unas personas como hacen los brujos y toda esa gente que actúa de esa manera, no, ¿verdad? Pero en este pasaje está relacionado con el juicio. En muchos pasajes de la Biblia identifica a la maldición como las consecuencias de la ira de Dios contra el pecado. O sea que a pesar de que se habla de maldición, no está hablando de juicio, ¿verdad? En Génesis, Dios pronunció una serie de juicios, declarando que la serpiente y la tierra eran malditas. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, verso 14 y en el capítulo 3 y verso 17. Y también en Génesis capítulo 4 y verso 11 y 12 se repite la maldición contra de Caín. Y se nos dice a través de todo el Antiguo Testamento hasta Malaquías 2.12. Sigue repitiendo, si haces esto va a haber maldición. Va a haber maldición, se repite hasta Malaquías capítulo 2.2. Esto tenemos que definirlo como juicios de Dios contra el pecado, ¿verdad? Verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo citó aquí a Deuteronomios capítulo 27 y verso 26, declarando que todo el que no obedeciera la ley caería bajo la maldición del juicio, hermano. Y Santiago capítulo 2 y 10, 11 nos dice que quien quebranta una pequeña parte de la ley, la quebranta toda. Si guardare la ley, si guardar la ley fuera posible como medio de justificación, no habría otra opción, ¿verdad? Pero tenemos la salvación por medio de la fe, que somos justificados por medio de la fe. Si es que si la ley hubiera sido realmente la que nos hubiera justificado, no hubiéramos necesitado otra opción. La ley fue un paso en la historia redentora que nos ayudó a reconocer nuestra pecaminosidad, conocer nuestro pecado. Como todos habíamos pecado, éramos culpables y estábamos bajo maldición. Pablo nos cita Habacuc 2.4. La salvación solo viene por la fe. Gálatas, ¿verdad? Gálatas 3.11. Y por la fe y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Para evitar el argumento de los falsos maestros que tanto la obediencia como la fe era necesario para la justificación. Pablo cita Levíticos capítulo 18 y verso 5 y Gálatas 13:12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esto nos muestra el contraste de acercarse a Dios por la gracia y por la fe en Jesús, o por la obediencia de la ley de Moisés. O sea que hay un contraste. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos por la gracia de Dios, por la fe en Jesús. Sin embargo, por la ley teníamos que guardar todo para poder ser aceptos a Jesús. Y nadie pudo hacerlo. El único que la guardó completa fue nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas ofrecieron vida, pero como nadie pudo guardar la ley a perfección, el resultado pues de la ley es
el juicio. Quedamos bajo juicio cuando fallamos a una, y ahí pues se acabó la esperanza que teníamos de ser salvos por la ley. Solo Jesús nos ofrece la justificación cuando entregó su vida y aceptó por nosotros el juicio de Dios. La salvación no se gana, hay que aceptar la fe por fe, hay que aceptarla por fe. Así que usted y yo no tenemos que trabajar mucho para hacerlo, lo que tenemos que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz del Calvario, y confesarlo y aceptarlo y someternos a lo que la palabra del Señor exige y nos enseña. Promesas inquebrantables, Gálatas 3, del 14 al 18. Dios nunca olvida sus promesas. Verso de 3:14 de Gálatas dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, al fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe es que alcanzamos la promesa del Espíritu Santo. Todos ustedes, todos nosotros, yo, todos necesitamos esa promesa que Dios nos ha dado. Esa promesa, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro maestro, es el que nos recuerda la palabra, es el que nos enseña, y usted y yo sin él no podemos hacer mucho. Así es que es necesario que le pidamos al Señor ese bautismo. Tanto gentiles como judíos somos aceptos ante Dios por la fe y no las obras. La promesa que le hiciese a Abraham fue incondicional. Cuando Dios hizo un pacto a Abraham, estaba emitiendo una promesa eterna de la justificación por la fe. Así que cuando Él le prometió a Abraham que todos serían salvos, ¿verdad?, en la promesa que Él le dio por la fe en Abraham, ¿verdad?, en la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe, ¿verdad?, Él dice que nosotros todos deberíamos ser salvos. Verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Después de un acuerdo, nadie puede invalidarlo. La promesa de Dios no tenía otras condiciones. O sea, cuando Dios le hizo la promesa a Dios, Dios se la hizo directamente a Abraham, ¿verdad? Así que no necesitó a nadie que lo ayudara. Dios hizo un pacto con Abraham, incluyendo a su descendencia como beneficiarios. Esto era una promesa eterna de la justificación por la fe. O sea, ellos iban a ser salvos por medio de la fe de Abraham, con esta promesa que Dios le dio. En el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice simiente, singular. No dice ya las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo Jesús vino a ser el heredero de esa promesa, ¿verdad? Y por eso que usted y yo somos salvos, porque Dios, por medio de Cristo es que somos salvos. Esto incluía la simiente que Él le prometió a Abraham. No era solo Isaac ni la nación de Israel, sino Jesús mismo, que es el heredero de la promesa de Abraham. Verso 17. Esto digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. O sea, que la ley que vino unos años después, unos siglos después, ¿cómo se dice? No la abroga, no la cancela, no la anula, sería otra palabra, ¿verdad? El pacto eterno con Dios. No, hermano, porque esto fue entre Dios y Abraham. La ley vino después, ¿verdad?, por medio de Moisés. No lo anula. El pacto eterno con Dios, a Abraham. Lo que nos indica que la promesa fue anterior a la promulgación de la ley. O sea, la promesa fue primero que la ley. Y la promesa sigue vigente, ¿verdad? Sigue vigente hasta el día de hoy. No reemplazó o no rompería su promesa. Verso 18.
porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La muerte de Jesús en la cruz es tan efectiva hoy como lo ha sido siempre. Él cumplió las obligaciones de la ley de una vez y por siempre. Su promesa de su justificación por la fe está vigente. Si Él dice que Él murió una vez y para siempre, no hay que estar repitiendo y repitiendo aquellos rituales que se hacían, era la sombra de lo que iba a cumplir nuestro Señor Jesucristo. La ley apunta hacia Cristo. Gálatas 3, 19 al 21. Los seres humanos somos malos para cumplir reglas y seguir los buenos consejos, por mucho que nos esforcemos. El propósito de la ley no era establecer un conjunto de reglas para ganarnos el favor de Dios. Con las reglas nunca íbamos a ganar el favor de Dios, porque si fallábamos a una, fallábamos a todas. La ley lo que hace es revelar el alcance de la pecaminosidad humana y mostraba nuestra necesidad de un Salvador. Todo lo que hacía la ley es enseñarnos que éramos unos pecadores y que necesitábamos a un Salvador. Así es. Verso 3.19, Gálatas 3.19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y mire, vuelve otra vez, singular, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, ¿verdad? Sabemos que la ley vino por medio, dice, de ángeles y por medio del mediador que era Moisés, ¿verdad? La ley no convirtió a las personas en pecadores, ¿verdad que no? Los pecadores ya eran pecadores antes que la ley existiera, ¿verdad? La ley no convirtió a las personas en pecadores, vuelvo para atrás, pecadores, sino que sacó a la luz el pecado, ¿ya? Tampoco reemplazó la promesa de Dios a Abraham, sino que coexistió con ella. O sea, que la ley se mantuvo vigente aun cuando la promesa había sido dada. También mostró que los seres humanos no tienen forma de merecer la gracia de Dios ni de recibir sus promesas excepto mediante la fe. O sea que nos enseña que necesitamos la fe para poder ser salvos. Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos dice que somos salvos por gracia. Y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. La ley dada a los israelitas tenía un carácter temporal, o sea, era algo que iba a ser reemplazado. Dios prometió a Abraham que su descendencia bendeciría al mundo entero, ¿verdad que sí? Pero muchos de esta gente se equivocó y creyeron que ellos eran especiales y lo son, ¿verdad? Ellos son especial tesoro ante Dios, son nación escogida, lo que hoy nosotros también, ¿verdad? Pero ellos creían que solamente era para ellos. Dice, el mundo entero. Y la llegada de este hijo, la simiente, cumplió el propósito de la ley. O sea, la llegada de este hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, cumplió el propósito de la ley. En Gálatas 3:20, y él dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Los judíos del primer siglo creían que la ley había sido dada por ángeles a Moisés. Deuteronomio 33:2, Salmo 68:17, y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, Confesión de Esteban, el capítulo 7, 38 al 53, y Hebreos 2:2. La ley del Antiguo Testamento es inferior porque llegó otra vez a través de intermediarios, mientras que Dios hizo su promesa a Abraham directamente.
O sea, la ley vino por medio intermediario, sin embargo Dios llamó a Abraham y le habló a él directamente, que no es lo mismo ni se escribe igual, hermanos. ¿Okay? No es lo mismo oírlo, dice, hay un refrán que dice, no es lo mismo oír al diablo como verlo, o llamar al diablo como verlo venir. Y no es lo mismo oír a Dios que te hablara cara a cara y que te hablara y te diera una palabra de promesa, como mandarlo por otra persona, mediador, darnos la ley. No era lo mismo, es muy diferente. La ley del Antiguo Testamento inferior porque llegó a través de intermediarios, mientras que Dios hizo su promesa a Abraham directamente. También Hebreos 3, del 1 al 6, hace una afirmación similar respecto a la superioridad de Jesús sobre Moisés. También este libro demuestra la superioridad de la justificación por medio de Jesús, ya que en lugar de conducir al arrepentimiento, el efecto de la ley fue la rebelión contra Dios. O sea, la ley y la promesa existían simultáneamente. ¿Significaría que los dos métodos de justificación estaban en conflicto? No, porque obedecer a la ley nunca podía conducir a una relación correcta con Dios. Gálatas 3:21. Luego, ¿es contraria las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley, y la ley reveló nuestro pecado, pero no podía eliminar las barreras que éste creó y que por la ley ninguno se justifica. Jeremías. Este creó 5, verso 6, entre nosotros y Dios, que no podía, vuelvo a leerlo de nuevo. Dice, las promesas siguen vigentes entre Dios y nosotros, ¿verdad? Vamos a la parte, Gálatas 3:22-25. Dice, la ley nuestro guardián, Gálatas 3:22-25. Pablo compara vivir bajo la ley con estar bajo el poder de un maestro estricto, que no importa lo que haga, nunca puede superar. No importa lo que uno haga, nunca puede superar. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley reveló nuestro pecado y nos juzgó culpables. El pecado nos mantiene presos en la oscuridad, mas la ley no puede libertar a un prisionero. Más leyes no pueden libertar a un prisionero. O sea, en otras palabras, llegaba entre nosotros y Dios, porque más que usted y yo hiciéramos o pudiéramos hacer, nunca más leyes nos van a libertar. Vamos a seguir siendo prisioneros si permanecemos en la ley. Pero en la gracia somos justificados por medio de la fe, que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Seguimos. Dice aquí, la ley reveló nuestro pecado y nos juzgó culpable. El pecado nos mantiene presos en la oscuridad, más leyes no pueden libertar a un prisionero. Solo por medio de Jesús viene la libertad, quien sufrió nuestro castigo en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí, y comprando para nosotros la salvación, nuestro castigo. La ley nos confina por dos razones: como castigo por el pecado y para protegernos, para no causar más daño. O sea, la ley nos castiga, ¿verdad? Nos lleva a la cárcel.
Y llevarnos a la cárcel nos evita que cometamos otros errores, que cometamos otros pecados, que cometamos otras faltas. Así que a pesar que por un lado nos hace prisioneros, también por el otro lado nos ayuda. Ok. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Ok. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo o tutora, un sirviente mayor que acompañaba a los niños y los corregía. No era un maestro, sino un disciplinador que exigía obediencia sin cuestionar. Asimismo, la ley exigía obediencia y solo ofrecía castigo, porque la ley quiere que usted la obedezca, y si usted no obedece, pues lo que viene es que vienen las consecuencias. Hay que pagar las consecuencias. La función del guardián era temporal. Asimismo, a la llegada de Jesús, el tiempo de la vigilancia de la ley terminó. Verso 25 nos dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley fue un elemento esencial en el plan de salvación de Dios. Reveló el pecado y mostró la necesidad de un Salvador. Proporcionó una guía estricta hasta el momento oportuno. O sea que mientras estábamos bajo la ley, nos decía qué debíamos de hacer y cómo debíamos de hacerlo, y cuando no lo hacíamos, pues íbamos a ser enjuiciados. Nos ayudó en el momento oportuno para cuando llegó, se manifestó el Señor. El error de los falsos maestros fue elevar el estatus de la ley y menospreciar la obra de Jesús. Este fue el argumento del apóstol Pablo, y ha sido el argumento del que empezamos, de que él no entiende cómo ellos, que se le presentó el evangelio completo, verdadero, por el mismo apóstol Pablo, y estuvieran aceptando una doctrina que no les llevó. Y esto causó este argumento que nos enseña. Pablo quería que los gálatas aceptaran la libertad que Jesús les ofrecía, en lugar de volver a un guardián severo que le traía juicio. Si el guardián severo es la ley, y la ley lo que nos enseña es que si fallamos, pues viene juicio sobre nosotros. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En el Espíritu vivimos en la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos enseña que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Él nos enseña, Él nos dirige, Él nos corrige, hermano, y Él nos ayuda a vivir para Él. Y entonces cuando nosotros tratamos de hacer las cosas conforme a lo que la ley decía, pues ya no estamos siendo guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados por la carne. Así que tenemos que tener cuidado, tenemos que ver. Vamos a ver qué dice Dios aquí. En este subtema que siempre nos pone el expositor. Pablo nunca negó que la ley cumpliera un papel en el plan de salvación. No, de Dios. Romanos 7, 12 y 13 y 1 Timoteo 1, 8. Pero Dios justificó a Abraham según su fe cientos de años antes de la llegada de la ley. Las promesas de Dios a Abraham no fueron anuladas por la llegada de la ley. Cuando Jesús murió, cumplió las condiciones de la ley, y quienes tienen fe en Él fueron liberados de la maldición de la ley. Nuestra relación con Dios no nace de seguir un conjunto de reglas estrictas, más bien se basa en nuestra fe en Jesús. Es por medio de la fe en Jesús, de la obra que hizo en el Calvario, ¿verdad?, que usted y yo somos salvos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y hasta aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Gracias a nuestro Dios y a la palabra así por la lección porque es realmente lo que nosotros conocemos como la escuela dominical, pero pues en línea pues la damos un poquito antes para los hermanos que no tienen pues actividad, o sea, acceso pues, a los libros, y así pues quizás se beneficien y puedan dar en su iglesia pues una buena lección. Por ahora pues vamos a despedirnos en oración y les deseamos a todos que tengan una buena noche, un feliz sueño.
pues que sean bendecidos por el Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta bendición que nos das, Señor, de exponer tu palabra, Señor, y el propósito es pues, de expandirla, Señor. Pedimos que tú, oh Dios, como tú prometiste, la hagas retornar con fruto, Señor. Gracias porque tenemos esperanza viva de que así va a ser. En algún sitio del mundo alguien va a ser beneficiado. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo, pero no queremos salir solo, no queremos ir solo, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjenme darle una bendición sacerdotal que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Les recordamos que el jueves a las 7 de la noche también, el viernes ya tuvimos este pasado viernes. Sí, pero va a haber, para los niños va a haber. Va a haber también para los niños. Children's Church for this coming Friday, alabado sea el Señor, a las 7 de la noche. Y también pues el sábado vamos a estar saliendo por la radio emisora 1680 en el dial AM y también por Facebook a la misma vez. Y el domingo